periodismo? Yo no lo sé. Lo que sé es que la necesidad de estar informado la tiene el ser humano desde que es humano. Saber las condiciones del medio, saber lo que está pasando para dar las mejores respuestas. Pero ¿qué es estar informado? ¿Y quién es el que informa? ¿Los periodistas o los medios de comunicación? ¿La información es una o pueden ser diversas? Sobre eso y muchos otros temas que tienen mucho que ver con el Chile de hoy, vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es periodista, es presidenta del Colegio de Periodistas, es magíster en comunicación política y es experta además en temas de género. Ella es Rocía Lorda. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Tomás. ¿Cómo andás? ¿La Muchas presenté bien o gracias. no? ¿Está bien? Perfecto. ¿Es así? Estupendo, sí. ¿Y desde cuándo existe el periodismo? Uy, qué buena pregunta. Me quedé con esa duda yo cuando dije, bueno, va a venir Rocío. ¿Es una profesión nueva, antigua? Mira, bueno, Chile es un país bien particular respecto al tema del periodismo porque somos de los pocos países que tenemos una ley que establece el periodismo profesional, el periodismo que se estudia en las escuelas de periodismo, ¿no? Con el nacimiento de la primera escuela de periodismo en la Universidad de Chile, Ajá. se instala esta tradición de que el periodismo se estudia, es una profesión que luego uno ejerce y tenemos la ley, la 19.733, que ¿Ya? establece de que en Chile el periodismo es una carrera profesional. Una situación que no ocurre en todas partes del mundo. En otras partes del ¿No? mundo el periodismo se ejerce de manera como un oficio, ¿no? O personas que en el fondo han desarrollado una formación en distintos temas o ninguna, no necesariamente pasando por una universidad, ejerce como periodistas por contextos culturales, profesionales distintos de cada territorio. Pero la comunicación es un derecho humano. Y como es un derecho humano, está a la base de las condiciones del desarrollo de la sociedad. Entonces podríamos decir que la comunicación o esta capacidad de comunicarnos, de informar, nace con el desarrollo de las sociedades. Lo que pasa es que ha ido transformándose también con los distintos niveles de complejidad que la sociedad moderna ha tenido. Claro, porque yo coincido contigo y es un poco lo que decía antes. El ser humano, su desarrollo y su evolución, creo yo que en gran medida tiene que ver con lo comunitario, con el vínculo con otros. Y el vínculo con otros es comunicación, básicamente. Es Absolutamente. trasvasije de información, es saber como conjunto aquello que es mejor para todos nosotros. Y de algún modo creo que yo el periodismo busca o cumple con esa intención, ¿no? Absolutamente sí, yo creo que la comunicación es un pilar básico para el desarrollo de cualquier sociedad que busca un intercambio no solamente de conocimiento y saberes, sino que también de un debate público, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes que ha pasado justamente en los últimos 50 años es que con las transformaciones de los procesos democráticos, también la comunicación y el periodismo ha ido transformándose, complejizándose mucho más en nuestra sociedad moderna. Pero sin duda que la comunicación está a la base de cualquier desarrollo social. Y de algún modo a la base de la libertad y las conquistas sociales. Yo creo que por eso, de algún modo, las dictaduras, una de las primeras cosas que hacen es restringir la comunicación, la información, la censura, como pasó acá en Chile con la dictadura, ¿no? ¿Cómo la vivieron ustedes los periodistas? Bueno, el Colegio de Periodistas es una organización que tiene que aguarda en su seno una historia de resistencia de muchos periodistas que fueron perseguidos durante la dictadura, pero también que no pudieron ejercer el periodismo por las condiciones de censura que tú bien señalas que se ejercieron durante la dictadura. Nosotros tenemos una tradición interna de mucho respeto con nuestros colegas que estuvieron haciendo un trabajo periodístico durante los años de la dictadura y que dentro del colegio hicieron un tremendo aporte, uno, para sostener una institución tremendamente perseguida en ese momento, y dos, para apoyar y solidarizar con los periodistas que eran perseguidos, que fueron detenidos. Nosotros tenemos
una treintena de periodistas y comunicadores detenidos desaparecidos, desde nuestro Pepón, el Pepe Carrasco, a muchos otros más. Por tanto, el colegio cumplió una función de ser un lugar de resguardo, ¿no? Tenemos un libro muy bonito que hizo hace un par de años la colega Oriana Zorrilla, que es un libro que se llama Carta a los periodistas, y es una sistematización de muchas crónicas que daban cuenta de este boletín que sacaron los periodistas que estaban en el colegio, que era una forma de comunicarse con los periodistas y que luego la gente iba a pedir. Era un boletín como lo que tenemos aquí, que ponían las noticias que la dictadura no permitía sacar. Entonces lo sacaban en un boletín que se llamaba Carta a los periodistas. Y lo multicopiaban en el colegio y lo entregaban a la gente, y luego el paso a paso de la voz permitió que mucha gente iba a buscar este diario Carta a los Periodistas, y se transformó en un gran medio de comunicación. Esto para contarte, como graficarte el espacio de resistencia que significó para periodistas, pero también para el periodismo, para esa capacidad de informar lo que estaba pasando en Chile y que los medios estaban censurados de hacerlo. En general, quienes vivimos esa época, los medios de comunicación alternativos que llamábamos eran fundamentales. O sea, en ese momento, APSI, Análisis, Cauce, recuerdo, en fin, Fortín Mapocho y muchos otros medios que lamentablemente después en democracia, a diferencia de lo que uno pudiera haber pensado, terminaron asfixiados y terminaron muriendo. Pero además hay otra historia que para mí también es compleja en democracia. Estábamos hablando de los periodistas detenidos, desaparecidos y también asesinados en dictadura. Pero lamentablemente también en época de democracia han habido situaciones muy complejas con periodistas que han sido, asesinados directamente, que han muerto desarrollando además su actividad. ¿Cómo ha sido eso que en una época en que se supone que eso no debería pasar, ocurre? Sí ha pasado? Sí, mira, un dato interesante es que efectivamente salimos de la dictadura con más medios de comunicación que los que se desarrollaron luego postdemocracia. Ahí, tiene mucho que ver, ¿no?, la forma en que el proceso democrático también fue de alguna forma presionando para cerrar ciertos medios y los recursos que nunca llegaron a Chile para desarrollar medios de comunicación. Después tenemos lamentablemente el momento trágico en que Piñera cierra La Nación y acabamos con este proceso de medios públicos que en Chile, esta tradición de medios públicos que en Chile ha existido. Y respecto al tema de agresión a periodistas, efectivamente es un tema complejo que uno en su imaginario piensa que solo ocurre en regímenes autoritarios, pero que lamentablemente eso no es así. Es decir, también en democracia hay asesinato a periodistas, persecución a periodistas, censura, autocensuras, agresiones. Y hoy día hemos llegado como a un momento en que efectivamente ejercer el periodismo en Chile como en América Latina es una labor que está vinculada a fuertes agresiones, ¿no? Agresiones de persecuciones, de acoso, de espionaje. Recordemos el caso de nuestro querido colega Mauricio Baibel. Hoy día el acoso digital contra periodistas, sobre todo contra mujeres periodistas, es brutal. Es decir, hay un contexto de vulneraciones permanentes a la libertad de expresión y de prensa. Y en ese sentido, ¿qué rol juega el colegio de periodistas propiamente tal? ¿Tiene un rol de defensa, me imagino, de las y los periodistas? ¿Cómo actúa frente a los medios y frente a la autoridad? Nosotros hemos estado haciendo un proceso de acompañar los casos de agresiones a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, e ir haciendo un proceso de evaluación de los daños, pero también de acompañamiento, porque muchas veces, como ocurre en Chile, son ámbitos de acción que no están ni protegidos por el Estado, ni que existe una institucionalidad que sea el ente vinculado a resguardar estos derechos fundamentales. Entonces, nosotros, con el inicio de la protesta social en 2019, aumentan los casos de agresiones a la prensa. Entonces tuvimos que armar nuestros protocolos internos, tuvimos que armar nuestras alianzas institucionales con otras organizaciones de la sociedad civil. Hoy día trabajamos de la mano con CODEPU, que nos hace un apoyo legal importante, y también con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, que es un observatorio que sistematiza los casos, porque tampoco había sistematización de datos, ni siquiera teníamos datos. Y el colegio lo que hace es que
acompaña a las de los profesionales. Nos querellamos, en muchos casos yo hoy día soy querellante contra 2 carabineros por situaciones de agresión a comunicadores y acompañamos el proceso de denuncia pública, de búsqueda de apoyo legal, de apoyo psicosocial muchas veces, es decir, tratamos de hacer un acompañamiento dentro de nuestras posibilidades que evidentemente son limitadas, pero muchas veces se necesita decir algo públicamente, acompañar a un periodista, llevarlo a tribunales, ¿no? Hacer ese proceso de acompañamiento que para nosotros es muy importante porque implica que esa persona pueda hacer las denuncias y esos casos no queden en impunidad. Deben haber también situaciones, me imagino, de ya no con la autoridad o de agresión, sino que con los medios de comunicación propiamente tal. Muchas veces se vincula periodistas con medios de comunicación y claramente son dos mundos diferentes. Así es. Me consta que muchas veces un periodista quiere darle una dirección a una noticia, una mirada, y luego viene el editor, luego viene el medio con su línea editorial y muchas veces eso termina cambiando. ¿Cómo es esa relación con los medios? Y yo sé que hay mucho tema ahí porque es cómo se enfrenta y se enfocan las noticias. Hemos tenido muchos debates públicos últimamente. ¿Cómo es la relación de ustedes con los medios de comunicación? Nosotros en general, nuestro vínculo no es tanto con los medios, sino que son con las y los periodistas. Ajá. Porque entendemos que las y los periodistas son primero trabajadores, ¿no? Trabajadores de una orgánica compleja como son los medios de comunicación y de orgánicas que no están ajenas de situaciones de acoso laboral, vulneración de derechos, precarización laboral, ¿no? Entonces nosotros, el Colegio de Periodistas es una organización que reúne a periodistas, ¿no? Entonces nuestro vínculo primero es con las y los periodistas. Perfecto. Tenemos mucho vínculo con algunos medios de comunicación que hacen un trabajo importante, valioso, que hacen un periodismo de calidad y que por supuesto a nosotros siempre es interesante acompañar esos procesos, conocerlos, ¿no? Sobre todo cuando son los medios, por ejemplo, los víctimas de situaciones de agresión a la prensa. Tenemos muchos casos, sobre todo en regiones, ¿no? Pero nuestro vínculo primero es con las y los periodistas, porque también entendemos, como bien tú señalas, que son dinámicas distintas, son mundos distintos. En general, a los periodistas siempre nos meten como en un saco, como que somos los dueños de los medios, Claro, o que tomamos decisiones editoriales que en realidad no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo, pero somos trabajadores que estamos constantemente haciendo una labor que, por supuesto, intenta ser de mejor calidad, pero mediada por un montón de otros filtros que pasan más allá de un profesional. Además, yo he visto que la gente se imagina que los periodistas solo trabajan en medios, radios, diarios. Claro. Y hay una cantidad enorme de periodistas que trabajan en empresas, en relaciones públicas o en municipalidades, en el Estado. Sí. Creo que hay muchos otros ámbitos donde se desarrolla la actividad del periodista, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo, por lo que observo en el colegio, el principal empleador de periodistas es el Estado. Nosotros estamos en todo Chile con consejos regionales y nos damos cuenta que efectivamente un empleador, no sé si el mejor empleador, pero que es más seguro y donde los periodistas buscan siempre tener puestos laborales es en el Estado. Pensemos que en cada seremía tiene que haber un periodista, en cada institución pública tiene que haber un equipo de comunicaciones, ¿no? Quisiéramos, por supuesto, que fueran mejores condiciones laborales, hay mucho honorario, hay mucho cambio de profesionales con los cambios de administraciones, ¿no? Tampoco es un espacio laboral ideal, pero sí es un empleador, creo, mucho más estable que hoy día los medios de comunicación. Pero como bien tú señalas, hoy día el mundo de las comunicaciones se ha diversificado. Está el Estado, está las empresas privadas, está la sociedad civil o las instituciones, fundaciones, qué sé yo, donde también trabajan muchos periodistas y hoy día la digitalización también ha generado que muchos periodistas generan sus propios medios de comunicación para desarrollar contenidos en distintos territorios. Yo antes en la introducción decía quién comunica y qué se comunica. Hemos tenido una cantidad importante de polémica o de situaciones, incluso yo diría bastante escandalosas, por parte de los medios de comunicación. Me voy a meter en un tema bien político, diría yo, que es cómo presentan ciertas noticias o cuáles no presentan, cuáles le bajan el perfil, cuáles inflan incluso más allá de lo que aparenta ser. Hay todo un tema de que uno llamaría directamente de manipulación de la información. Es un tema que me interesa profundizar, pero vamos a hacer un pequeño corte. Perfecto. Y después a ver si nos metemos en eso.
conversando con alguien que sabe de medios de comunicación, de periodismo, con Rocía Lorda, presidenta del Colegio de Periodistas, además experta en género. Y das clases, además, entiendo, en torno al tema, ha sido un tema importante en tu desarrollo profesional, ¿no? Sí, bueno, yo soy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central. Hago una cátedra para estudiantes de periodismo de quinto año y los agarro ya los últimos 5 minutos antes de salir a las canchas, final. les digo yo. Y es un curso sobre género y derechos humanos. Es una súper bonita oportunidad para hacerle los últimos filtros a los muchachos, muchachas, actualizarlos también de los debates más temas de derechos humanos que se está dando en el mundo del periodismo y decirles todo lo que no tienen que hacer, principalmente. ¿Y cómo lo toman? Súper bien. Bueno, una de las cosas que en general siempre hablo con mis colegas es que más allá de lo complejo que es el panorama de los medios de comunicación y el periodismo en Chile, a mí me dan mucha esperanza las nuevas generaciones de periodistas. A lo menos mis estudiantes, me hago cargo de mis estudiantes, porque veo que son generaciones donde hay ciertos debates públicos que ya los incorporaron, como los temas de género, por ejemplo, y donde hay muchas cosas que ellos ya lo tienen súper instalado, es decir, tienen una mirada bastante crítica respecto a los temas de los contenidos, no sé, contra comunidades migrantes, ¿no? Contra diversidades, disidencias, identifican justamente cuando hay sesgos que dañan la calidad de la información y eso es muy positivo porque cuando yo justamente entré al Colegio de Periodistas a hacer un aporte en temas de género, habíamos creado recién la Comisión de Género, fuimos de los primeros colegios profesionales que creamos una comisión de género, era un debate difícil, tenso, con nuestros propios colegas y con las generaciones más grandes. Y en estos años, creo que en 8 o 10 años, son temas que ya se han ido masticando, abordando, ¿no? Pero esa resistencia que nosotros teníamos hace 8 años con los colegas, hoy día con los estudiantes no los tenemos. O sea, los chiquillos y las chiquillas ya lo incorporaron, entonces eso hace que uno entre con un debate más avanzado y a lo más uno va como limando, ¿no?, ciertas reflexiones, pero en general son generaciones que vienen mucho más impactadas por los grandes debates en materia de derechos humanos. Ahora, me parece muy importante efectivamente tener esa formación, pero me imagino que muchos de ellos después cuando entran a los medios o a ciertos medios de comunicación deben tener también dificultades con esa mirada Por y supuesto. con el modo en que esos mismos medios enfocan y enfrentan las noticias, ¿no? Sí, lo que tú me hablábamos hace unos minutos, Tomás, como las características del sistema de medios de comunicación en Chile es una anomalía, es decir, en Chile tenemos principalmente puros medios de comunicación privados, que efectivamente para un ecosistema de medios de comunicación sano debería ser mucho más diverso, es decir, en Chile deberíamos tener un sistema de medios públicos, uno privado, uno regional, uno comunitario, ¿no? Es decir, que haya diversidad de medios de comunicación. Hoy día lo que tenemos no es una diversidad de medios de comunicación. Y eso evidentemente impacta en la calidad de la información, en la forma en que se entregan los contenidos. Y con lo que tú me señalas ahora, muchas veces mis alumnos me escriben después, me dicen, profe, logré que el editor ponga un hombre y una mujer como fuente informativa. Pequeñas batallas que pueden ser muy humildes, pero que en el fondo para los muchachos, identificar muchachas que haya paridad en las fuentes, ¿no?, que no siempre sean los mismos paneles masculinos, es un avance. Y dan una pelea también dentro de los medios de comunicación. Yo creo que hoy día hay muchos periodistas, hombres y mujeres, que hacen una labor importante en los medios de comunicación para convencer a sus propias jefaturas, a los editores o a sus líneas editoriales que hay que incorporar otros enfoques, hay que poner más diversidad, más pluralismo informativo o hay que hacer otros abordajes. Pero efectivamente las líneas editoriales hoy día pesan en la calidad de la información. Hablemos un poco de los medios de comunicación. Adelante. En Chile tenemos una televisión pública con bastantes restricciones, con problemas de presupuesto. Hemos escuchado ya a su presidente del directorio ahí quejándose de los canales de televisión privados, efectivamente. No hay radio pública. No, había un diario que era público, ¿no es cierto?, que fue cerrado, La Nación. Las radios comunitarias subsisten, pero la verdad es que precariamente, son muy precarias. Sí. Y al mismo tiempo, cada tanto surge la discusión sobre una ley de medios, y en otros países también ha sido un tema, y acá nunca se ha podido avanzar mucho más. ¿Cómo ven ustedes un tema de los medios de comunicación, comunicación pública y ley de medios al respecto?
Yo creo que en Chile tenemos importantes deudas en materia de libertad de expresión y de prensa en el proceso de recuperación de la democracia. Es decir, Ajá. efectivamente, durante los primeros gobiernos de transición no hubo una voluntad por fortalecer medios de comunicación, ni crear medios de comunicación, ni tener una política de comunicación. Recordemos estas famosas frases de que la mejor estrategia de comunicación es no tener estrategia de comunicación. Y hoy día vemos los efectos de eso, ¿no? Hoy día vemos los efectos de eso. Yo creo que efectivamente esta ausencia de una política para fortalecer una industria de medios de comunicación como un sistema de medios públicos nos pasa la cuenta. Es decir, la calidad de las comunicaciones, de lo que vemos hoy día en los medios de comunicación, incluso el propio periodismo, ha decaído en esta falta de recursos y esta falta de posibilidad de desarrollar medios de comunicación. Yo creo que estamos súper al debe. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme para los dos procesos de cambios constitucionales, digo, sí, nosotros desde el Colegio de Periodistas, para instalar articulados en materia de comunicación, y en el primer borrador de constitución quedaron muchos articulados que nosotros propusimos que implicaban crear un sistema de medios públicos, garantías de pluralismo informativo, medios de comunicación regionales, porque nos parecía vital que eso estuviera garantizado constitucionalmente. Lamentablemente sabemos cómo terminó ese capítulo de esa serie chilena, pero quedó un debate público, creo, un poco más robusto respecto a la necesidad que constitucionalmente se garanticen derechos humanos en materia de comunicación y que en este ámbito el Estado tiene que entrar. Yo estuve observando justamente el debate que se dio a propósito de las indicaciones a la ley de TVN, sí, y creo que es una buena noticia pensar en robustecer TVN, sobre todo pensar en crear una radio pública, es decir, con el nivel de concentración de propiedad que hoy día tenemos de los medios de comunicación privados, necesitamos comunicación pública más que nunca. Ya lo vivimos en el caso de las elecciones de la Constitución, el nivel de desinformación, necesitamos garantías justamente, y eso con muchos estudios internacionales dan cuenta que los medios de comunicación públicos son una forma más eficiente para informar a la ciudadanía. Muchas veces la gente no lo sabe, pero en Inglaterra tú tienes la BBC como televisión, exacto, pública. En Alemania la Deutsche Welle. En Alemania la Deutsche Welle, en Francia, ¿no es cierto? Exacto. En Italia, en cada uno, en Holanda, Radio Nederland y la televisión, que son muy, muy importantes y son medios de comunicación además muy vistos por muy masivos por, sí, la ciudadanía. Acá en Chile, un canal de televisión, CNN, ahora tiene CNN Radio. Otro canal de televisión, Canal 13, ¿no es cierto?, tiene Tele 13 o T13 Radio. Es decir, existen estos medios que además van cubriendo, ¿no es cierto?, el grupo Mercurio, el grupo La Tercera. No tienen solo el Mercurio y La Tercera, tienen un conjunto de medios con los cuales monopolizan realmente en buena parte la información que le llega al final a la ciudadanía, que termina informándose a través de ellos. Exacto. Y por lo tanto en función de las líneas editoriales que ellos tienen. Hemos visto en el último tiempo, digamos, esto viene de hace rato, pero en el último tiempo una cantidad de situaciones en las cuales se ve esto que te decía antes, un sesgo brutal en el tratamiento de la noticia. El caso del padre del senador Macaya, el caso de las fundaciones, ¿no es cierto?, en el cual en un caso, Democracia al Día, una diputada aparece durante meses, en realidad un año, en todos los medios, ¿no es cierto?, en portada, y hay un diputado republicano del sur, de la Araucanía, que casi no se ha mencionado y es el único del cual se ha pedido desafuero y que está involucrado en miles de millones de pesos. Y no se sabe nada, es decir, esa manera de peraltar ciertas noticias en función del interés de los dueños de los medios, no de los periodistas. Exacto. Y de tapar otras, me imagino que para ustedes debe ser algo fuerte vivirlo. Es complejo porque efectivamente las líneas editoriales de los medios de comunicación privados son líneas ideológicas, ¿no? Entonces el traspaso de lo que piensan esos señores se traspasa a las líneas editoriales y eso es muy problemático. En Chile además, lo que tú señalas muy bien, que describes muy bien, esta concentración de propiedad de los medios, ¿no? Que en el fondo del medio de comunicación que conocíamos ahora es radio digital, es plataforma digital, ¿eh? Pensemos que hoy día además, la gente consume, claro, principalmente noticias a través de plataformas, pero lo hace a través de las plataformas de los grandes medios de comunicación. Entonces, en el fondo se repite
esa expansión editorial. Yo creo que efectivamente hoy día los sesgos de las líneas editoriales respecto a los tratamientos informativos, a la forma en que instalan ciertas noticias de manera sistemática en la agenda informativa, dan cuenta, es un ejemplo súper claro de cómo los sectores empresariales ponen sus agendas informativas y los sectores políticos también lo ponen. Pensemos en las ausencias. Hace muy poco tuvimos una movilización muy grande de trabajadores de Walmart que estuvieron en una movilización nacional y en ningún medio de comunicación aparecen esas noticias porque todos tienen publicidad de Walmart, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos, claro, desde el mundo de la política, cómo se representan ciertas noticias y lo mucho que se exponen a ciertos personajes, pero también hay muchas ausencias, ¿no? De conflictos sociales, ambientales, territoriales, que no aparecen en los medios de comunicación, y eso también es muy grave. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos, en general, digo, la sociedad chilena tiene un diagnóstico de que en Chile falta pluralismo informativo, falta diversidad de información, falta diversidad de territorios apareciendo en los medios nacionales, pero estamos en una situación tremendamente compleja hoy día respecto a cómo desarrollar más medios de comunicación. Recordemos, volviendo al caso TVN, sí, toda la vuelta que han pasado hasta estos 3 días desde que se presentó el proyecto en la Cámara y la polémica que se armó en función a lo que dijo Vidal, etcétera. Eso grafica muy bien la manera en que los medios reaccionan cuando se abordan los temas de comunicación. Los medios y los empresarios. Porque basta que un medio difunda, publica alguna noticia que afecta, entre comillas, los intereses de un empresario o de un grupo. Y la reacción es... Y la reacción inmediatamente, total. En primer lugar, bombardearlo. Segundo, cerrarle la fuente de financiamiento, ¿no es cierto? La publicidad, que es de lo que vive, y por lo tanto asfixiarlo. Y eso lo hemos visto repetidamente. Recordemos el caso de La Red, por ejemplo. Que La Red iba encaminado, ¿no?, a una línea editorial con más debate público, con periodismo de investigación. Tuvieron un área de periodismo, sí, de investigación, estaba el colega Weibel y muchas otras más, ¿no? Y empieza este proceso en que se va saliendo la publicidad. Y efectivamente hoy día un medio de comunicación privado financia con publicidad y queda ahogado, en el fondo. Creo que esos son ejemplos muy recientes de cómo funciona esta lógica empresarial en los medios de comunicación. Me consta porque me invitaban mucho ahí a ese programa en La Red, estaba también la Mónica González, ¿no es cierto? Mónica, y era un programa que, claro, que tocaba, sí, conflictos, pero además con diversidad de miradas. Absolutamente, sí. Diversidad de miradas. Pero claro, empezaron a haber temas que incomodaban al poder económico, en fin, y claro, lo cortan y lo dejan absolutamente imposibilitado de poder continuar. Una acción de censura de todo el lomo. Así es, así es. Cuéntame, mirando hacia adelante, ¿cuáles son, dirías tú, los desafíos que tienen hoy ustedes como periodistas y como colegio de periodistas? Mira, yo creo que hoy día el mundo del periodismo vive una situación de desafíos globales, es decir, el aumento de la desinformación, el avance de los discursos de odio, la forma en que las nuevas tecnologías se incorporan a las dinámicas del periodismo, la inteligencia artificial, que ahora está como súper de moda y es como una alerta también permanente, nos pone en una situación de mucha complejitud, pero porque hay que estar muy atento a seguir formándose, a seguir como poniendo al centro del periodismo la ética profesional, de seguir observando cómo se desarrollan estos procesos globales. Creo que estamos en un momento bien interesante del periodismo, porque efectivamente se está dando cuenta cómo la calidad de la información que circula en los países puede gravitar, por ejemplo, en el avance de procesos de derechización en los países, ¿no? Un poco lo que pasó en Europa y la forma en que los medios de comunicación han reaccionado. Yo creo que efectivamente hoy el periodismo tiene desafíos enormes y esos desafíos son hacer mejor periodismo. Un periodismo de calidad, un periodismo que vaya justamente a buscar la veracidad, pero que también tenga una forma de vincularse con las audiencias. Pensemos que en Chile hubo un proceso donde el periodismo y los medios de comunicación, que sabemos que operan de manera distinta, pero que la gente los mete en el mismo saco, sí, perdió mucha credibilidad, ¿no? Entonces, a nosotros como organización, nuestro desafío es
fortalecer la libertad de expresión y de prensa en un contexto de bastantes agresiones, pero también invitar a un periodismo de calidad. O sea, los desafíos globales implican periodismo de calidad para enfrentar esos desafíos que hoy día tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que a nadie le cabe duda que hoy día si hay un profesional que es necesario para garantizar la libertad de expresión, para garantizar la democracia, para garantizar el respeto a los derechos humanos, son periodistas, periodistas que nos informen, periodistas que develen, periodistas que confronten. Y yo creo que yo también soy parlamentario, una autoridad, diría alguien. Bueno, a uno podrá incomodarle, pero me parece que es fundamental el rol que cumple el periodista de confrontar y por lo tanto buscar que surja y se pueda difundir la verdad, que se pueda difundir las distintas miradas sobre las situaciones que vamos viviendo como país. Así es que agradecerle a ustedes, a las y los periodistas, y seguro que vamos a ir conversando. Así que tenemos mucho que seguir empujando para tener una verdadera libertad de expresión en nuestro país. Así que agradecer. Gracias, Tomás. Yo también soy una convencida que hoy día en tiempos complejos necesitamos muchos periodistas, hombres, mujeres, comprometidos justamente en entregar una información de calidad a la ciudadanía para el bien común. Es decir, tenemos la posibilidad hoy día de cambiar la forma en que la información se transmite a la ciudadanía y hay una responsabilidad enorme. A nosotros que siempre nos cuestionan por todo, yo soy una convencida de que en Chile tenemos a lo largo de todo el país muchos profesionales que hacen una labor importante justamente en fortalecer la calidad de la información. Muchas veces la gente se queda con el imaginario que ve en la tele, ¿no? Donde podemos ahí o en otro programa abordar eso, pero yo soy una convencida que en Chile el periodismo ha sido fundamental. Uno, para abordar los casos de violación de derechos humanos y dos, para entender justamente los conflictos sociales que se han vivido en el país. Así que nosotros vamos a seguir en esa labor, fortalecer Bien. nuestro ámbito es nuestro desafío y muchas gracias por este espacio. Y nosotros vamos a seguir conversando, así que agradecerle a Rocío por estar aquí con nosotros. Nos vemos.